Pie para preguntar, desde el Congreso de la Nación, ¿hay una postura frente a esto del Fondo Monetario? ¿Nos comentabas recién? Sí, continuar. Nosotros creemos que la Comisión Bicameral debe continuar trabajando. De hecho, el otro día se llamó a reunión donde se nos entregó información sensible respecto de los acuerdos con los fondos buitre, pero hubo una clara obstaculización de parte de la oposición en el funcionamiento de la bicameral, porque no bajaron, no dieron quórum. Fue justamente el día después de que el presidente de la Nación anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que nosotros queríamos debatir respecto de este tema y que esto no se extraiga del control parlamentario. ¿Por qué decimos esto? Porque de lo contrario, la verdad que este gobierno que llega al poder ufanándose respecto del respeto que debe haber a la división de poderes, al Parlamento de la Nación, lo que está haciendo justamente es extraer del ámbito del Parlamento el arreglo de la deuda externa de la Nación, que es justamente una atribución del Parlamento, una atribución del Congreso de la Nación. Y me parece, con respecto a esto que planteaba antes Rubieri, me parece que es muy interesante, que este llamado a un acuerdo nacional que hace el gobierno nacional es de alguna manera un contrato de adhesión, no es un acuerdo. Como abogada tenés que explicar lo que es el contrato de adhesión. Donde ya están todas las cláusulas hechas. ¿Aceptás o no? Y vos tómalo o déjalo, te dicen. O sea, o lo tomás o lo dejás. En realidad, para que haya un acuerdo, para que haya un ámbito de consenso social, político y económico, tenés que citar a todos los actores y en el marco de ese diálogo deben salir los lineamientos de la política económica, de la política social que querés llevar adelante. Ayer el presidente de la Nación, en conferencia de prensa, ratificó absolutamente el rumbo del gobierno, ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la verdad que la sociedad tiene una memoria genética. Ir al Fondo Monetario Internacional es más ajuste, es menos salud, es menos educación, es más flexibilización laboral y es la depredación total de la producción nacional, de la industria, de las economías regionales. Y te pregunto, ¿y cuando los tildan de populistas o de demagogos, cuando quieren decir, bueno, pongámosle razonabilidad a las tarifas, estudiemos el acuerdo con el fondo, debatamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Este tema del manejo de las palabras descalificativas hacia la oposición para lograr adhesión, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, es lo que han hecho con el tema tarifario, este planteo de que de dónde va a salir el costo fiscal que significa esto. Y la verdad que si vamos a hablar de irresponsabilidad, me parece que la mayor irresponsabilidad ha estado en cabeza del gobierno nacional, que ni bien asumió, decide quitar retenciones a los sectores agroexportadores, retenciones a las mineras, que está generando una enorme transferencia de recursos desde los trabajadores, de los sectores medios a los sectores más concentrados de la economía. La verdad que el planteo de tarifas o de tarifas subsidiadas no es ni populista, ni de derecha, ni de izquierda. Los subsidios son herramientas que utiliza un gobierno y que las pone a disposición del fomento, del incentivo de la economía. De hecho, basta ir al Fondo Monetario Internacional este paralelismo que hizo en cuanto a las políticas de subsidio. La República Argentina, diciembre de 2015, tenía $417 aproximadamente, entre 413 y 417 dólares de subsidios per cápita en materia tarifaria. Estados Unidos, 2.177 dólares de subsidios en materia tarifaria. Esto demuestra que no se trata de populismo, se trata del concepto que uno tiene respecto del manejo de la economía en un país y si esa economía sirve justamente para desarrollar las fuerzas de la producción o simplemente se ha abierto un nuevo proceso de valorización financiera que lo único que ha hecho es abrir al capital financiero la economía y permitir que a través de la fuga de divisas se lleven la riqueza argentina. ¿Coincidís que se maneja como una mesa de dinero? Sin lugar a dudas, es una timba y este nuevo pedido al Fondo Monetario Internacional lamentablemente va a ingresar a este mismo sistema de timba financiera, que esta es la cuestión de fondo. Ayer el presidente, en vez de hacer hincapié en la problemática de la restricción externa, vuelve a poner el eje en el déficit fiscal. Por lo tanto, han ratificado esta política económica basada en el endeudamiento.